O. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes otra edición de Puntos de Vista. Hoy, miércoles 3 de abril del año 2019. Al arranque de nuestro encuentro vamos a abordar hoy lo que tiene que ver con esta crisis que se va generando en el sector, sobre todo cuando hablamos de la mortandad de peces que preocupa a gran parte de nuestra población, sobre todo en aguas del río Paraguay. Vamos a conocer un poco más con autoridades del MADES, también gente que trabaja con relación a la venta de pescados, como también aquellas personas que se dedican a la cocción, a la cocina, a los comedores populares de la zona de Remanso. Pero vamos a la conferencia de prensa que se da a conocer al menos la postura respecto a lo ocurrido y a qué se debe la mortandad de peces según el Ministerio del Ambiente. Debido a la incesante mortandad de peces que se registra en nuestro país y al documento brasileño que se viralizó y que habla de un supuesto derramamiento de agrotóxicos en la naciente del río Paraguay, las autoridades del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, encabezada por el ministro Ariel Oviedo, se pronunciaron al respecto y mencionaron que según los estudios preliminares que se realizaron con muestras del agua, suelo y los peces muertos, la causa sería la falta de oxígeno hídrico a raíz de la crecida. Se tomaron muestras de agua desde San Antonio, Villeta, la Bahía de Asunción, y esta mañana amanecieron en Puerto Tequera y Concepción. ¿Por qué eso? Porque de nada servía empezar de arriba para abajo, sino de abajo para arriba para poder ir detectando si es que venía corriendo esa contaminación, sea cual fuese. Preliminarmente, no es nada concluyente aún, porque estamos aguardando los análisis de estas muestras que se están tomando en diferentes zonas del río Paraguay. Se pudo detectar de que hubo una crecida muy grande en la zona norte, hacia la zona norte de la República del Paraguay. Esa crecida hizo de que mucha materia orgánica se vaya al río Paraguay, al cauce principal. Esos que se genera una especie de putrefacción o se descompone esa materia orgánica, generando también un poco generando también pérdida de oxígeno líquido que se encuentra en el agua. No son informes todavía determinantes, estoy apenas dando ya una información preliminar. La información concreta de los análisis para determinar si se encontró también, o si se encuentra también, mejor dicho, productos químicos que hayan podido ser también culpables o causas, mejor dicho, de esta mortandad, recién lo vamos a tener a partir del lunes de la semana que viene, porque cualquier tipo de análisis lleva, como todo el mundo sabe, su proceso de análisis. La composición de materia orgánica es todos los elementos de la naturaleza que van en disgregación, específicamente pasto, hojarasca, composición de esa naturaleza que se desintegra por el efecto del agua, y obviamente eso es arrastrado por la correntada, y en los casos que le llamamos valles inundados son los que existen en estado, digamos, estático, donde hay ese movimiento de agua, lo que alza a superficie y ahí quita el oxígeno. Las inundaciones se dan por la cantidad de precipitaciones. Obviamente eso tiene un arrastre, y cuando no tenemos elementos de freno, específicamente como una cobertura, hay una composición de sedimentos ahí. Mencionaron que el cónsul de Mato Grosso ya brindó un informe al canciller nacional Luis Castiglioni, cuyos detalles todavía se esperan. Además dijeron que recién la próxima semana se conocerán las causas concretas de la mortandad. Entre tanto, instan a las personas a tener conciencia y no consumir los animales muertos o agonizantes que llegan a la orilla.
saludar al ingeniero David Fariña, él es del MADES. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, saludos, gracias por la invitación, a las órdenes y a disposición de cualquier consulta. Así es. ¿Qué tal, Juan Ávila, empresario de la zona de Remanso? Se dedica a los comedores populares, así es. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches a toda la audiencia. Y sí, estamos aquí para hablar al respecto de lo que está pasando, ¿verdad? Ya hace 2 semanas, entonces, como hay muchos rumores, entonces ya la gente se están confundiendo todo, ¿verdad? Claro, ya claro, no saben claro. qué es lo que está pasando. Hay una especie de psicosis, Juan, ¿verdad? Al menos eso se percibe en función a lo que ustedes se dedican, ¿verdad? Porque en la zona de Remanso, así como están establecidos los comedores populares, también están las ventas de pescado. Sí, así mismo. ¿Bajaron en estos días? Y la verdad que hoy, ¿verdad? Como las noticias fueron muy fuertes, entonces ya la gente está con un poco de miedo, ¿verdad? Hoy al menos casi la gente estaban ya organizándose ahí para la gente que vende pescado, ¿verdad? En realidad somos muchos, ¿verdad? De lo que viven de las ventas o de los clientes que se van a comer ahí, ¿verdad? Y están ellos uniéndose para poder hacer un caruguazú ahí entre ellos y hablar al respecto a lo que está pasando. Sí, perfecto. Vamos a explicar también ese tema, Juan. Vamos a arrancar hablando, ingeniero, sobre el tema que tiene que ver con esta situación. 2 vertientes. Por un lado, se habla de la falta de oxígeno que se da a raíz de la crecida del río, al menos esa es la postura del MADES. Sin embargo, ayer surgía la información que un derrame de agroquímicos en la zona de Alto Paraguay, allá en Mato Grosso, en el estado brasileño de Mato Grosso, habría generado esta contaminación y posterior mortandad. Estuve leyendo también que se va a analizar muestras de peces muertos como también de aguas del río Paraguay para sacar la conclusión, ingeniero, o prácticamente para la institución esto tiene que ver con la crecida del río. No es determinante la hipótesis que manejamos nosotros del Ministerio del Ambiente, teniendo en cuenta que estos eventos ocurrieron en territorio brasileño. Es un evento que es ocasionado por la inundación de las planicies que ocurren en el Pantanal y en el río Paraguay. Como ya bien lo explicamos esta tarde, ocurre un fenómeno de descomposición de materia orgánica, consumo de oxígeno, aumento de anhídrido carbónico, y eso produce un shock a los peces. Este efecto puede estar en la planicie de inundación o también puede estar en partes del río. Si el impacto es bastante importante, ocurren mortandad de peces. No tenemos registrados nosotros este evento en nuestro país de esta magnitud. Sí tenemos identificado algunos pequeños focos de mortandad en el río Paraguay en algunos puntos. Es un efecto natural. El trabajo del Ministerio del Ambiente a fin de descartar cualquier posibilidad de contaminación es la de tomar muestras de calidad de agua, de sedimentos y de peces muertos y realizar un análisis. Estamos buscando trazas de plaguicidas, productos químicos utilizados en la producción agropecuaria. Estamos buscando metales pesados. Metales pesados son contaminantes que surgen de procesos industriales, y también los demás parámetros que normalmente se toman y se obtienen fácilmente para tener la variabilidad de la calidad de agua que tenemos. Referente al accidente que se viralizó a través de varios videos en una localidad, un municipio del estado de Mato Grosso de nombre Alto Paraguay, tuvo una consecuencia en el municipio, teniendo en cuenta que esta localidad se abastecía para consumo del río Paraguay, de ese sitio. El municipio, el Estado, suprimió por 3 días hasta tanto
hicieron los análisis de calidad de agua, cuyos resultados fueron dentro de los parámetros permisibles y permitidos y que no podían dañar la salud humana, por lo que se liberó nuevamente el bombeo del agua para toma de este cauce para la comunidad. Tenemos esa hipótesis, lo que queremos corroborar hoy en día, una vez que tengamos las muestras, que tenemos contaminantes o no tenemos contaminantes en nuestras muestras levantadas. Y general, ese dato es importante. Esta es la primera vez que una mortandad de peces ocurre con estas características así grandes. Es así. Juan, ¿cómo golpea el sector? Sobre todo porque la gente teme que estos pescados, estos peces muertos, lleguen a su mesa. Es al menos uno de los principales. Y también los comedores se resienten en estos días. Bueno, justamente estamos aquí para aclarar las cosas, ¿verdad? Sí. Porque todos tienen diferentes pensamientos, digamos, ¿verdad? Algunos piensan que se está cocinando de eso, de los peces que están flotando, otros piensan diferentes, ¿verdad? Yo como cocinero, propietario de ahí, ¿verdad? Chef, entonces quiero decir que no es así, ¿verdad? Estamos comprando aún pescados de los pescadores que alzan en la red, ¿verdad? Porque los pescados que en realidad ya están con, digamos, 40% de vida, ya van saliendo más o menos afuera, ¿verdad? Que eso lo que está pasando es, los muchachos están agarrando, digamos, cuando ya está así debilitado, digamos, van quitando, ¿verdad? O se mueren ahí, ¿y qué pasa? El pescado se hincha, ¿verdad? Y aparte que un pescado muerto, como todos seres humanos, un ser humano ahogado en el río, ¿verdad? Cuando ya lleva 2 días debajo del agua o saliendo, ¿verdad? Ya tiene un olor insoportable, ¿entendés? Y es como el pescado, ¿verdad? Que ahora mismo, si vos, digamos, quitas un pescado ya muerto que está flotando, digamos, y querés cocinar, o sea, es imposible eso, ¿verdad? Porque el olor es insoportable. Claro, y importante también el punto que mencionas, que cuando se produce un debilitamiento o muerte del 40%, ellos ya van saliendo de a poquito. Claro, ya van saliendo, ¿verdad? ¿Ustedes identifican cuando ese pez que les llega a manos como para poder venderles a ustedes, ustedes identifican que ese pez no está en condiciones? Porque ya van cambiando de color, ¿verdad? Los peces que están, digamos, corre debajo del agua, ¿verdad? Y como estaban diciendo, ¿verdad? Esto está pasando por falta de oxígeno, ¿verdad? A los peces, ¿por qué? Por la crecida del agua, que se calcula que está subiendo a 3,5 metros, digamos, o 3,5, está subiendo más de lo debido ya, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el agua, a medida que va creciendo, va agarrando o tomando donde hay, digamos, residuos, montones de cosas, plantas, entonces eso hace a que al pescado le falte oxígeno, ¿verdad? Porque descompone. Entonces, aclaramos, ¿verdad? Nosotros estábamos cocinando. Estamos cocinando todavía ahí con pescados frescos, nuevos, ¿verdad? Y de decir, o sea que la gente puede ir sin temor. Claro, pueden ir sin temor, ¿verdad? Porque, o si no, yo que consumo todos los días pescado, amigos que se van diariamente, familia, todo prácticamente ahí por la costumbre ya, entonces vivimos también de eso, comiendo, ¿verdad? Y no estamos bien de salud, ¿entendés? Entonces, esto quiere decir, Juan, que ustedes abonan la teoría que se da por la crecida del río Paraguay esta mortandad de peces. Sí, por la crecida, ¿verdad? Como estaban diciendo, yo estaba viendo algunos, ¿verdad? En Brasil están haciendo algunos los análisis, ¿verdad? Pero aún no, como te digo, que no está todavía del 100% seguro, como estaba diciendo Ariel Oviedo, ¿verdad? Como él estaba diciendo, no está asegurando todavía de que el agua está contaminado por los agroquímicos, ¿verdad? Claro. Se está analizando todavía eso, ¿verdad? Claro. Y entonces a eso venimos, ¿verdad? Para aclararle a la gente que las ventas de pescado aún siguen, ¿verdad? Claro. En solo que no está totalmente prohibido, obviamente,
consumir los pescados que están muertos y que ya están ahí fuera del agua. En cambio, en remanso, ahí vos te vas y no vas a encontrar peces ahí a orillas. No vas a encontrar peces muertos ahí. ¿Ves? Otra cosa, no claro. Sé, en otros lugares sí se están encontrando, ¿verdad? Claro. A ese punto, ingeniero, hay ciertos puntos específicos donde se produce, porque las imágenes que vemos son de costas del río Paraguay. Son haciendo algunos puntos específicos y en otros no. Sí, efectivamente, Diego. Inició esta mortandad aproximadamente el viernes y se dio en el departamento de Concepción, Vallemí, Concepción. El sábado, primera hora, técnicos especialistas en ictiología, estos son estudios de peces, estuvieron allí, estuvieron investigando, estuvieron revisando, han visto peces muertos, han visto peces como vimos en las imágenes que salen a la superficie para tomar oxígeno, y peces que están moribundos. Tuvimos este fenómeno en el departamento de Concepción, en el departamento de San Pedro, a partir del domingo, lunes, ya se han encontrado especímenes muertos en la zona de Roque Alonso, Sajonia, Villeta, en sitios puntuales. En Puerto Botánico, un lugar donde se han levantado las muestras, la cantidad de especímenes muertos fueron muy pequeños. Cabe destacar que a veces no son peces que mueren en ese lugar, sino son arrastrados por las corrientes que vienen de agua arriba. Y lo primero, y lastimosamente el proceso de análisis tiene su periodo, sus días. Tendríamos unos resultados allá por lunes, martes, ¿verdad? En el departamento de Alto Paraguay, que inicia el Pantanal paraguayo en el río Paraguay y que linda directamente con territorio brasilero, no tenemos todavía información precisa de que hubo alguna mortandad. Bueno, habilitamos nuestra línea de comunicación del 0972-655-000 para las consultas que podamos hacer a los sectores afectados por esta situación. 0972-655-000. Vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta seguimos hablando sobre esta mortandad de peces en aguas del río Paraguay. Ya venimos. Tenemos varios mensajes para compartir con ustedes a través del 0972-655-000. Uno de ellos dice lo siguiente: en Itán Ramada estuve y los lugareños dicen que mueren porque algo los está envenenando. Es decir, hay gente que todavía, hay gente que cree que esto tiene que ver con la contaminación. A ver, vamos al caso hipotético. Si una persona ingiere estos pescados producto de esta mortandad de peces, ¿qué le puede pasar, ingeniero? Y ya puede haber una alteración a la salud. Puede haber una intoxicación. Puede haber una intoxicación, porque así como explicó acá el compañero, un espécimen vivo, al pasar, al morir, o estar a estado inerte, ya se produce una descomposición interna. Y eso ya produce una contaminación del organismo. Por supuesto, si estos especímenes son consumidos, puede causar una intoxicación a la persona que lo ingiriera. Juan, me parece importante también aclarar, ya que vos tenés mucha experiencia con la cocina, con lo que es cocinar el pescado. Sí. A ver, ayúdanos a descifrar cómo una persona puede identificar, o es difícil identificar, un pez o un pescado producto de esta mortandad de peces, o un pescado sano que se sacó en condiciones como para que uno pueda cocinar, por ejemplo. La verdad es para mí algo súper sencillo, ¿verdad? Ajá. Cuando el pescado es nuevo, digamos, que sí está en buenas condiciones ahí bajo el agua, la carne en realidad tiene que tener un color rojo. Por dentro. Claro, justamente hoy yo tenía ahí en el local, estaba realizando algunos videos y demostrando, ¿verdad? Mira, qué interesante. En cambio, cuando el pescado ya es, digamos, faneado ahí, cuando ya tiene el estómago hinchado, digamos,
ya está descompuesto, ¿verdad? Y como dice el ingeniero, ¿verdad? Eso puede afectar, ¿verdad?, la salud, ¿verdad? No sabemos qué te puede llegar a pasar. En realidad yo no probé ni nada, ¿verdad? Pero te puede sí afectar, ¿verdad? Y cuando uno va como para comprar pescado, un surubí, yo le recomiendo eso a la gente, ¿verdad? Que si se van a ir a comprar pescado, entonces, fíjense, el pescado tiene que estar rojo. La carne. Claro, la carne. Tiene que tener un color, cuando es recién faneado, tiene que tener la carne roja, pero de ahí a menos tiene que tener un color rosadito, pero cuando ya está muy blanco, quiere decir que algo raro pasó. Algo raro pasó, sí, ¿entendés? Sí. Entonces yo recomiendo eso a la gente, ¿verdad? Que se fijen en esos detalles. Vamos a hablar también, Juan, sobre la conferencia que tienen preparado para mañana. Bueno, voy a leer algunos mensajes, voy a leer algunos mensajes que tenemos aquí. A ver, mi pregunta para el ingeniero Fariña: ¿cuándo el MADES piensa limpiar los peces muertos de ríos, riachos y arroyos para evitar que sigan pudriéndose en las aguas? Es una muy buena pregunta, Diego. Tenemos que realizar esfuerzos conjuntos con diferentes instituciones, y por qué no con las comunidades mismas, y hacer esta limpieza en los cauces hídricos. Es un trabajo bastante delicado y debe ser urgente. Y tenemos que trabajar todos juntos. ¿El olor se percibe cuando hay gran mortandad de peces en una zona específica, ingeniero? Sí, por supuesto. Hay descomposición de materia orgánica de peces y se produce el mal olor. En el caso, Juan, reiteramos, en el caso de ustedes, en la zona de remanso, no hay así como estamos viendo en imágenes. No hay peces así, digamos, estancadas ahí a costa, ¿verdad? Eso, como dijeron, ¿verdad? Pedimos a la ciudadanía, a toda la gente, ¿verdad?, que haya unión, y que si por ahí hay gente que vive ahí por Piquetecué, entre otros lugares, ¿verdad?, podamos retirar eso, ¿verdad? Y así poder, realizar más limpieza, ¿verdad? Esto pues pasa por la crecida del agua. Entonces, ¿qué pasa? Cuando crece el agua va arrastrando todo, sea botellas, maderas, plantas, ¿entendés? Todas esas cosas. Entonces vienen con la corriente, ¿verdad? Pero yo también quiero comentar, ¿verdad?, que esto, si fue o pasó algo así, el agua corre. El agua corre, ¿verdad? Para mí lo más fuerte fue lo que había pasado en Pilcomayo, ¿verdad? Que Pilcomayo no es una zona donde el agua ya no corre, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hubo ahí una contaminación, me acuerdo que hubo millones de peces muertos ahí, ¿verdad? Creo que la gente de ahí de Argentina desviaron eso, ¿verdad? Y entonces pasó eso. En cambio, nuestro río es el río que tenemos, corre, ¿verdad? Como te doy un ejemplo también, en San Bernardino, ¿verdad? El lado ahí, Pacaraí, que fue contaminado, estuvo 4 años, 5 años, ¿verdad? Así. ¿Por qué? Porque es un agua estancada, ¿verdad? Donde se queda ahí justamente y no corre. Entonces, sí, así. Entonces nuestro río, pero... Como que se va saneando, sería eso, ingeniero, ¿no? Claro. Y bueno, esas fueron mis recomendaciones para la gente, ¿verdad? Vuelvo a repetir, ¿verdad? Si van a comprar pescado y cosas así. Y comentarle que vamos a estar, los locales todos están habilitados, vamos a estar para la Semana Santa. Los comedores están habilitados. Claro, sí, están habilitados. Cocinamos de pescado nuevo, en realidad nuevo, pero te hablo de carne así roja. No cocinamos de los pescados que ya están muertos, y recomiendo a la gente también, y le digo que si alguien le va a vender un pescado que ya cambia de color y cosas así, no compren. Claro, perfecto. A ver, tenemos más mensajes. Como la ESAP asegura que no es tóxico el agua para consumir, si haciendo el análisis tarda unos cuantos días, ni ahora todavía no se sabe qué les mató a esos peces, y de la ESAP dijeron que era potable. Dicen. Bueno, hace una comparación un poco también de las aguas de ESAP con respecto al hecho actual. Ingeniero, con relación a eso, decía Juan que esa característica del río, de las aguas que corren, hacen como que automáticamente también el río se vaya purificando y saneando, ¿no? Sí, completamente. El río Paraguay, el río Paraná, el río Apa y otros ríos de importante caudal en nuestro país tiene ese poder de depuración, de dilución. Tal es así que, como todos sabemos, estamos nosotros
disponiendo residuos cloacales directamente al río Paraguay por el alto poder de dilución que tiene. Lo que estaba mencionando, el ejemplo del río Pilcomayo son pequeños bolsones que quedaron sin agua y los peces murieron. Claro. Hoy podemos hablar de eso también. Ocurrió el año pasado también, donde hubo inundaciones cuando volvió a su cauce normal el río. Quedaron pequeñas lagunas, pequeños bolsones, sí, donde se acumularon mucha cantidad de peces. Por supuesto, el oxígeno no da para todos y hubo mortandad. Efectivamente, cuando el agua escurre sin mucho inconveniente, tenemos más oxigenación del agua. Renovación del oxígeno, así por mismo, decirlo de alguna manera. Así Ingeniero, ¿cuándo se va a tener? Es decir, porque ahora sabemos que la Universidad Nacional, que tenía un convenio con otras instituciones, levantaron muestras. ¿Esto cuánto tiempo puede llevar para conocer a ciencia cierta a raíz de que se produce esta mortandad? ¿O tampoco es tan específico el resultado que va a arrojar este estudio? No, el estudio que nosotros estamos emprendiendo en forma coordinada con la CEMIT de la Universidad Nacional y la Asociación Paraguaya de Recursos Hídricos es buscando contaminantes. Estamos buscando productos químicos que se utilizan en la agricultura, plaguicidas, y estamos buscando metales pesados que se utilizan en procesos industriales. Estamos buscando mercurio, estamos buscando cromo, y los técnicos del laboratorio del CEMIT nos indicaron que esto lleva un proceso de 3 días, desde la toma de muestra, insertar en el laboratorio y su análisis para obtener los resultados. Cuando hablamos de, por un lado, agrotóxicos, esto tiene que ver con la teoría o la hipótesis de esta caída que se produce en la zona de Alto Paraguay de Mato Grosso. Sí. Y con respecto a los metales pesados, ¿eso más bien es contaminación industrial por el camino, por decirlo de alguna manera? Así mismo. Los análisis que estamos emprendiendo y realizando es para descartar todo tipo de contaminación o, en su efecto, corroborarlo. Claro. ¿Verdad? Claro. Buscamos plaguicidas. ¿Por qué? Por si hubo algún vertido directo a través de un accidente, un evento que pudo haber sido, que hasta ahora está completamente descartado, un vehículo que cayó o cayó su carga al río, o una barcaza que pudo haber también colapsado, o escurrimientos de producción agrícola, pecuaria, que ocurren en la zona, ¿verdad? Sí, así mismo. A ver, ¿qué dice? Mortandad de peces no es natural en el río Paraguay. Señores directores de la institución, sean responsables en emitir informes que puedan ser fatal para la población. ¿Cómo se maneja Paraguay? Entidades responsables del Estado, como el Ministerio del Ambiente, la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay, ESAP, y otras concluyeron que el fenómeno se dio a consecuencia de la falta de oxígeno en el agua, debido a la gran cantidad de lluvia caída, atribuyendo así el desastre a un hecho natural. ¿Cómo se maneja en Brasil? Dice. Según publicó el Ministerio Público de Mato Grosso en un informe técnico elaborado por el Núcleo de Estudios Ambientales y Salud del Trabajador del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Federal de Mato Grosso, se detectó contaminación por agroquímicos en el área de protección ambiental estadual Nacientes del río Paraguay. En las muestras de agua que analizaron se detectaron principios activos de sustancias que no están permitidas en Brasil, ni para el agua potable ni para agua superficial. Estos componentes químicos son clomazone, imidacloprido, propoxur, tiametoxam. Este informe fue enviado al Poder Judicial de Brasil con el fin de que se tomen las medidas correspondientes contra los responsables de haber contaminado aguas subterráneas y superficiales. Bueno, ¿esto cómo explica? Se pregunta esta persona. Ahora, ingeniero, si una contaminación, porque según la estimación, esta contaminación se produce, esta caída, esta vertida de agroquímicos, se produce a 1.200 kilómetros de nuestra capital, que sería en esa zona ya mencionada de Mato Grosso. ¿Puede contaminar a lo largo de todo de esta distancia que estamos mencionando? ¿Puede generar esa mortandad? Una consulta bastante complicada, teniendo en cuenta que hay estudios
que detectan Sí. y dicen que le llaman los técnicos una pluma de contaminación, puede ir varios kilómetros. En algunos casos puede depositarse en los sedimentos, Sí. en el suelo o en el fondo del río, y realmente 1.200 kilómetros es mucho, Es mucho. es mucho, es mucho, es mucho. Claro, por eso se comprende también la situación que en Brasil tenga otro tratamiento, porque ahí se produce la caída y en Paraguay. Por eso, importante es que la sociedad también, toda, sea un poco paciente hasta tener el resultado de los estudios que corroboren o que erradiquen esa posibilidad de que fue un contaminante externo, por decirlo de alguna manera. Me gustaría también opinar Sí. que es importante también la fuente de información y el periodo de ocurrencia de un evento. Esto está publicado en abc.com.pi, pero no tiene una data, un periodo de ocurrencia de ese evento. Claro. Pudo haber ocurrido, Sí. pero pudo haber sido en otra ocasión. Claro. ¿Sí? Eso también. No podemos descartar, pero tampoco corroborar. Hoy en día estamos buscando trazas de plaguicidas y de metales pesados a fin de que nosotros mismos, con nuestros análisis, podamos precisar la situación del río Paraguay. Claro, es importante ese dato. La tecnología que nos proporciona, agilidad en la información, pero gente, debemos corroborar también, porque esa tecnología y esa rapidez con la que se mueve la información muchas veces hace que tengamos la información ya vieja o información falsa, ¿verdad? Bueno, no me refiero específicamente al caso, pero sí, eso puede ocurrir. Bueno, seguimos leyendo mensajes, tenemos más mensajes, voy a pararme porque ahí tenemos muchos mensajes. A ver, soy Humberto Albertini y Concepción y les quiero enseñar que la única manera de saber si un pescado está en condiciones de consumir es tocando fuertemente el dedo en el cuerpo por fuera de cualquier especie de pez, y si queda el pocito del dedo está podrido el pescado, y si vuelve a su posición natural puedes consumir. Nada de color rojo, blanco ni azul. Gracias. Tengo 50 años de experiencia por el río Paraguay, desde Asunción hasta Bolivia, Asunción a Puerto Suárez. Yo creo que cada uno tiene su técnica, Juan, ¿verdad? Porque Claro. vos sos chef. Yo, por ejemplo, a mí tengo proveedores, ¿verdad? Me traen, justamente como estaba diciendo el señor, ¿verdad? De meterle el dedo, clavarle con el dedo, ¿verdad? Bueno, me traen mis proveedores los pescados. Te hablo así, de pescado grande, distinta medida, ¿verdad? Sí. Entonces, al oler el pescado puede tener, como dice él, puede tener un color, digamos, rosado. Como yo había dicho, el color donde uno pueda consumir es rojo o tiene un color rosadito más o menos, ¿verdad? Bueno, como yo pillaba que ese pescado ya estaba descompuesto, ¿entendés? Es cuando, bueno, le clavaba con un cuchillo. Claro. Y al sacar la parte de más o menos hacia la cola, le clavaba con un cuchillo y cuando ya olía el cuchillo tenía un olor feíto. Y ahí es donde yo rechazaba. Claro, yo rechazaba ese, y fácilmente así, ¿verdad? Pero no porque dice que igual que si el pescado está rojo no se puede consumir. No, yo que consumo todos los días, soy cocinero, no. Toda mi familia está, no. Son... Juan, y mañana, ya para añadir también, luego vamos a seguir leyendo. ¿Mañana a qué hora es la conferencia de prensa que va a dar todo remanso? Y creo que están previstos para la mañana. Para la mañana. Tipo las 9:30, las 10, ¿verdad? Y la gente que... Porque ahí hay un conjunto de gente que se dedica a los comedores y gente que se dedica a la venta de las piezas. Sí, así mismo yo como estaba contando. Bueno, a ver, pero se puede consumir igual el pescado los que están vivos, ¿verdad? Claro, se entiende la pregunta, porque esta mortandad de peces, si se produce a raíz de una contaminación, estimo que pregunta si es que esos pescados o pescados frescos se pueden consumir. Sí, el pescado que no está muerto aún está en condiciones. Una vez que el individuo es inerte, ahí ya puede producir contaminación, intoxicación interna y su consecuencia intoxicación al que lo consume. Y discúlpame que repregunto otra vez sobre eso, ingeniero. En el caso que un pescado fresco se saque de las mismas aguas
en el caso que haya una contaminación, ¿eso no afecta al pescado fresco, al que recién se saca, incluso vivo aún? Disculpame, no comprendí tu claro, planteamiento. porque estamos hablando, en el caso hipotético, yo entiendo de esa manera la pregunta, en el caso hipotético que sí haya una alta contaminación de aguas del río Paraguay y que no sea por la ausencia de oxígeno, sí, los pescados que son frescos, es decir, que no son producto de esta mortandad de peces, ¿también se puede consumir o hay que descartarlos ya como posibilidad por la contaminación propia del agua? Es complicado, Diego, porque la acumulación de contaminantes en los individuos, en los pescados, tengo la información, no soy especialista en el área, se acumula en algunos órganos del pez, no precisamente en la carne, ¿verdad? Claro. Puedo estar diciendo cualquier cosa, pero podemos corroborar más, puedo corroborar mañana con los colegas especialistas en ictiología y enviar a la producción esa información. Pero en algunos casos he leído informes que acumulan los contaminantes en las agallas de los peces, ¿sí? No así en la carne. No así en la carne, pero yo mañana puedo enviar esa información más precisa en confirmación con los técnicos especialistas. Porque entiendo de esa manera la pregunta, ¿verdad? Porque de todos modos el pescado fresco se consume, ¿verdad? Porque acá la preocupación es por la mortandad de peces, ¿verdad? Así o que llegue a la mesa un pescado producto de esa mortandad. Bueno, ¿cómo explicaría si todo el tiempo hay crecida del agua mucho más grande y no pasó lo que está pasando y en un lugar menos basura, dice, donde hay menos basura? Bueno, ¿cómo se explica esto, ingeniero? Y como estábamos hablando, es un evento que nunca ocurrió en nuestro país. Ocurrieron en pequeñas proporciones en algunos sitios, sí, pero con este volumen y este impacto no tenemos nosotros registro. Vale destacar que el vecino país tiene registros de mortandad de peces a consecuencias naturales desde el año 80. Brasil. En Brasil. Y ellos tienen una sistematización de esa información porque son hechos y eventos que ocurren habitualmente. Es una llamada de atención para nosotros hoy en día con este impacto para empezar a analizar, sistematizar e investigar este fenómeno en nuestro país. Sí, perfecto. Vamos a hacer una breve pausa, después vamos a seguir leyendo los mensajes que estamos recibiendo a través de nuestro WhatsApp, el 0972655000. Breve pausa, ya venimos. Bueno, estamos avanzando, 20,46, 23 grados la temperatura actual, estamos presentando puntos de vista, estamos hablando sobre la mortandad de peces. Ingeniero, imposible saber si, preguntaba un televidente o una televidente si 10 minutos después de la muerte de un pescado se puede consumir aún. Evidentemente, no creo que no es posible saber cuánto tiempo de muerto lleva el individuo, pero una vez que el cuerpo o el individuo es inerte ya está completamente recomendable no consumir. Yo creo que acá hay un elemento, Juan, que tenemos que mencionar. Si el pescado no está descompuesto, producto de la putrefacción ya, que se siente, se huele, por las características que ya mencionaste, si no tiene esas características se puede consumir. Claro que sí. Sin problema y sin temor. Sí, claro que sí. Importante eso para que la gente sepa. Vamos a avanzar también con los mensajes. Ahí voy a levantarme nuevamente. Yo sé cuando el pescado no es bueno, se reconoce por las agallas y por los ojos. Cuando las agallas se pone medio azul y el ojo blanco, ya no es bueno. Soy Rosalía Centurión, cocinera. Soy de Alberdi. Ese ya es tu campo, Juan. Claro, ya cambia el color de las agallas, ¿verdad? Pero de hecho que cuando los pescadores te alzan un pescado, si las agallas ya está de color blanco, ya cambia de color, quiere decir que ya está feo.
Bueno, le quitas las argallas, ¿verdad? Luego te trae el pescado y a la hora de carnear eso, de banear, ¿verdad? Ahí ya cambia y tienen un olor fuerte. Podrido. Claro, ¿entendés? Es fácil de identificar, ¿verdad? Buenas noches. ¿Cómo es que Argentina y Brasil informan que la mortandad de peces es a causa de la contaminación de agua por agrotóxicos? Bueno, y lo que decía el ingeniero, ahora nos toca esperar. Así mismo. Son 3 días aproximadamente, decía el ingeniero. Así mismo. A ver, ¿es posible que de los humedales vengan las contaminaciones, ya que las arroceras tiran su pesticida, ya que tiene afluentes al río Paraguay o canal de desagüe? Es posible, es posible. En ciertas zonas específicas. Es posible que provengan, pero vale destacar que hoy en día el control de parte de las instituciones responsables en la aplicación y utilización de pesticidas, que es la CENAVE, tiene un control permanente y las empresas que utilizan pesticidas no permitidos o de manera inadecuada, primero, no es rentable y segundo, pueden sufrir multas bastante elevadas. Ingeniero, me parece importante también recordarle a la teleaudiencia en qué zona del país es lo que se encuentra esta mayor concentración de esta mortandad. Tenemos reportes y registros en el departamento de Concepción, específicamente Vallemí, Concepción, en el departamento de San Pedro, específicamente Puerto Antequera, y en esta zona metropolitana de Asunción, La Ribera, se registraron en Piquetecué, alguna zona de Roque Alonso, en Sajonia y Villeta. Hemos tenido también algunos reportes de que se están encontrando algunos restos de animales muertos, específicamente los peces, en Villa Oliva. Pero tenemos que volver a recalcar, los peces muertos pueden ser arrastrados por la corriente y trasladados de un lugar a otro. ¿En Puerto Antequera es también Río Paraguay? Sí, señor, es Río Paraguay. Perfecto. Bueno, a ver qué más tenemos. Buenas noches. ¿Cómo es que Argentina allá? Ya leímos este mensaje, por favor. Cambiame. Ahí está. Buenas noches, C9N. Yo maté con un machete algunos pescados que salían por la costa domingo. Y esa misma noche ya comí y no me hizo nada mal. Al contrario, me llenó la panza. Soy de Villa del Rosario y no tenía nada de eso que se dice ahí, dice. Sí, no, y como te estaba diciendo, ¿verdad? Usted tiene para hacer el estómago a prueba de todo. Cuando el pescado ya está muerto y cuando ya flota, ya no se puede consumir. Pero yo vi muchos videos, ¿verdad? De los muchachos que se iban a pescar y veían que los pescados se veían más o menos ahí del bote, miraban, claro. Debilitados. Se iban, claro, en ese momento le mata, podés consumir, ¿verdad? Porque no está todavía descompuesto, claro, está con vida, ¿verdad? Está muerto. Entonces, está bien lo que dice acá el... Claro, porque el pescador lo que dice es que en esa etapa de debilitamiento, obtuvo la pieza, ¿verdad? A ver, si fuera contaminación por agrotóxico, el río Paraná ya estaría sin ningún pescado, dice otro mensaje. A ver, otro mensaje. Si fuera contaminación... ya tenemos. A ver... ¿Cómo se puede saber si consumir una sopa de pescado sin saber el origen del pescado? Es bastante complicada la pregunta. Vamos a otra pregunta. Bueno, yo no entendí. A ver, naturalmente se comprueban los pescados buenos cuando las agallas están bien rojas. Ante la gente no compraba los pescados sin agallas para reconocer, dice. Ahora los vendedores les sacan eso para vender. Esa es la forma de corroborar si el pescado es bueno. A ver, si nos venden un pescado ya en trozos, así en filetes. O sin agalla, ¿verdad? Como estaban diciendo, claro, ¿verdad? Claro. Porque a eso iba la pregunta, ¿verdad? Así. Que ahora ya no te venden. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué le quitan? Porque a la hora de pesar le juega a contra del que compra el pescado. Del consumidor. ¿Entendés? Por decirte, el surubí con piel, si vos comprás, es más barato. Claro. En cambio, si compras así sin piel, te venden más caro, ya le quita. Claro. Entonces el pescador, ¿verdad? Que se van a, señora, me compraba este pescado y le dice sí, pero quitarle la galla. ¿Por qué? Porque va a pesar más. Claro. Y la señora le va a tener que pagar más. ¿Entendés? Pero como había dicho, ¿verdad?
a la hora, normalmente la panza o el pecho de surubí, cuando se van a ir a comprar, ¿verdad? Que huelan también. Sí, hay que oler, que tenga el color rosadito. Claro, hay que oler el pescado rosadito o color rojo, y ahí ya te vas a dar cuenta si el pescado está descompuesto o no. Ingeniero, ¿algo más que se pueda aclarar sobre este aspecto? No, sencillamente que estamos nosotros aguardando los resultados de los análisis para corroborar la información, para corroborar algún impacto puntual por vertimiento o derrame de algún producto químico, y que en este proceso todos somos responsables. Las instituciones públicas tienen su rol, tienen su atribución y su función. Las autoridades locales, gubernamentales también, y por supuesto las personas, la sociedad civil, las comunidades también tienen su responsabilidad en el manejo y la gestión adecuada de los recursos naturales. Simplemente desde el Ministerio del Ambiente nos ponemos a disposición. Las críticas siempre son buenas, son bienvenidas porque eso nos ayuda a ir mejorando, ir haciendo alianzas estratégicas y cooperaciones para mejorar nuestra gestión. Gracias, ingeniero, muy amable. A ver, hola, muy interesante está el programa, pero si son químicos de Brasil, ¿cómo es que llegó a nuestro país? Saludos a mi hermano que hoy se fue de pesca, dice. Bueno, Juan, gracias. Mañana entonces vamos a estar en la conferencia de prensa. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por haber aclarado esto, ¿verdad? La gente tiene que tomar con calma. Claro, ir a comer tiene que tomar con calma, ¿verdad? Y no echar la culpa al gobierno ni a entender todas esas cosas. Entonces, un poco de paciencia, ¿verdad? Que se vea eso, que se quite una conclusión a algo, ¿verdad? Pero sí le invito a la gente, ¿verdad? El pescado sí se puede consumir ahora, están en venta también. Otra cosita quería agregar, ¿verdad? Ahora, mi opinión, el pescado mismo no están prácticamente en sus ambientes nomás, digamos, tanto. Un pescadito que voy a agarrar, tirar en un baldecito con agua sucia, enseguida se muere. Entonces era por la crecida que arrastraba varias cosas, entonces, pero hay pescados que están todavía ahí bajo el agua, ¿verdad? Bueno, gracias Juan, gracias ingeniero. Cerramos nuestro encuentro de puntos de vista, ya llega el recuento de las noticias a través de C9N. Por su atención, muchas gracias. Hasta luego.